Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pueden sentarse, mis hermanos. Bienvenidos al Centro de Avivamiento. Estamos estudiando acerca de los dones de la palabra y hoy vamos a estar entrando al segundo grupo de dones. El segundo grupo de dones estaremos ocupando una hora para este tema, así de que le recomiendo que los que no tienen un cuaderno de notas busque algo en que anotar, tenga lápiz o pluma y tome nota de lo que vamos a estar enseñando en esta hora, porque nos va a ayudar a comprender mejor los dones del Espíritu. Algo que la iglesia tiene que entender es de que el Espíritu Santo es parte primordial dentro del mover de los últimos tiempos. Si algo necesitamos es entender las cosas del Espíritu, dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entrar a la palabra del Señor. Y aquí toco yo lo que es profecía, lo que son diversos géneros de lengua y lo que es interpretación de lengua. Lo que habla de milagros entra en el tercer grupo que vamos a ver la próxima semana, que es el grupo de poder. Pero ahora queremos entrar a este grupo, bendito el nombre del Señor, que es el don de la palabra, la palabra. Se nos habla entonces del don de la profecía. Tomemos nota de esto, la profecía, diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Esos 3 puntos o 3 áreas son las que en esta noche vamos nosotros a explicar y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que podamos comprender, entender y así hacer lo que nos conviene. Los dones de la palabra son como todos los dones que nos da el Espíritu Santo y los da a la iglesia. Tenemos que entender esto, que el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia, Toda aquella manifestación que hay fuera del cuerpo de Cristo, fuera de los lavados con la sangre de Cristo, esto no es un don del Espíritu Santo, aunque puede figurar ser. Hay mucha falsificación, mucha falsedad, y es por eso que nosotros tenemos que trabajar para no ser confundidos. Entonces, ¿para qué da el Espíritu Santo los dones a la iglesia? Precisamente para poder impartir el poder a la iglesia, así como Dios mismo lo haría. Dios sabemos que está en el cielo, sabemos que a Dios nadie le ha visto jamás, pero, mi querido hermano, el Espíritu Santo es Dios y Él se mueve en medio de nosotros y la forma de manifestar el poder de Dios en la tierra es a través del Espíritu Santo de Dios. Y estos son los dones que más se manifiestan dentro de la iglesia. Estos que vamos a estudiar hoy son los dones que más se manifiestan dentro del cuerpo de Cristo, los dones de la palabra, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu Santo o el propósito de Dios a través del Espíritu Santo es poder edificar la iglesia. La edificación viene de parte de Dios. Nosotros, acuérdese, sobreedificamos, pero la edificación de la iglesia depende totalmente de Dios. Así que si el hombre quiere edificar algo, es imposible hacerlo. El único que lo puede hacer es Dios. Y para eso utiliza el Espíritu Santo. Y obviamente la palabra, que es la Biblia, que es con la que nosotros contamos y con la que nosotros podemos entender todas las cosas. Y es por eso que nosotros tenemos que anhelar la manifestación del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar los dones. Tenemos que tener ese deseo, ese anhelo y no quedarnos como en un nivel en donde nosotros ya no vamos a poder entender, alcanzar más de lo que nosotros humanamente podemos hacer. Acuérdense que hay una palabra de revelación que viene de parte de Dios.
Entonces Dios revela esto. Si se recuerda usted, en las lecciones pasadas le mencioné que estos dones son conocidos como la voz de Dios dentro de la iglesia, porque es Dios hablando a través de dones espirituales. Obviamente, si nosotros leemos la palabra de Dios, estamos oyendo a Dios. Si nosotros escuchamos una predicación y Dios está usando un vaso, estamos escuchando a Dios. Pero cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo de Dios, son conocidos como la voz de Dios dentro de la iglesia, la voz de Dios dentro de las congregaciones. ¿Y qué es lo que hace Dios? Buscar vasos escogidos. Busca vasos escogidos y son personas que tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Son personas que tienen que estar dando testimonio adentro y afuera. Personas que están totalmente buscando su consagración y están sirviendo y anhelando servir dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia, sino con nuestro prójimo. Las personas que no conocen a Dios están esperando algo de parte de Dios. Dios va a usar sus vasos escogidos. Y nosotros nos convertimos entonces, hermanos, en portadores de una palabra de fe, una palabra de bendición. Entonces, estos dones se dividen en 3 grupos también. Número 1, diverso género de lenguas. Diverso género de lenguas. Y aquí no podemos caer en confusión, porque no estamos hablando del don de lenguas, sino que estamos hablando de diversos géneros de lenguas. Luego, número 2, la interpretación de las lenguas, porque las lenguas tienen que ser interpretadas. Si nosotros no tenemos interpretación de algo, nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Si traemos a una persona a predicar aquí que hable chino, necesita un intérprete que hable chino y que lo traduzca al español para entenderlo. Si no, estaríamos oyendo a una persona hablando en chino y no entenderíamos completamente nada. Cuando hablamos de la interpretación de lenguas, estamos hablando entonces de que Dios va a utilizar un don para que podamos entender lo que los diversos géneros de lengua están manifestando. Y número 3, la profecía. Muy bien, iniciemos entonces con los diversos géneros de lengua. Quiero que preste atención usted y los que están en su casita, presten atención de lo que estamos enseñando. La palabra lenguas viene del griego glosa, que significa otro idioma. Glosa con doble S, G-L-O-S-S-A, significa entonces otro idioma. Cuando hablamos de diversos géneros de lenguas, estamos hablando otros idiomas. Entonces, mi querido hermano, el don es el que usa la iglesia para que un mensaje enviado por Dios en otro lenguaje sea interpretado, para que la iglesia reciba la edificación, para que nosotros entendamos, hermano querido, que Dios está usando, en este caso, a una persona, está usando a una hermana, a un hermano o a un niño para llevar un mensaje. Ya sabemos entonces qué diferencia hay entre hablar en lenguas y lo que es, mi querido hermano, el hablar en lenguas dijimos que es la evidencia que nosotros podemos tener del bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, va a hablar en lenguas. Y esa es la manifestación de las lenguas angelicales. Ahora, el don de lenguas es algo diferente. Le vuelvo a repetir. Lo que es el bautismo del Espíritu Santo es la evidencia de que nosotros hemos sido bautizados por el Señor. Hablar en lenguas. Pero el don de lenguas es cuando hablamos, hermano querido, de que este don, la lengua que se habla, tiene una interpretación. ¿Me está entendiendo? El don de lenguas tiene interpretación. Las lenguas del bautismo del Espíritu Santo no tienen interpretación. Cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, no hay interpretación.
Pero cuando hablamos del don de lenguas, estamos hablando entonces de la forma en que Dios permite que esa lengua, que puede ser diversa, pueda ser interpretada. Porque el bautismo del Espíritu Santo, repito, no tiene ninguna interpretación. Cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando los 120 fueron bautizados por el Espíritu Santo, ahí no hubo interpretación. Había don. Y ahora, mire, hay algo interesante, porque cuando Cornelio fue bautizado y se derramó el Espíritu Santo, ahí no hubo interpretación. Porque en el bautismo del Espíritu Santo no hay interpretación, pero en el don de lenguas sí hay interpretación. Entonces, hermano querido, otra cosa, que el don de lenguas cuando se manifiesta es de corta duración. O sea, no va a tardar mucho tiempo. A veces la interpretación ocupa más tiempo que el don de lenguas que se habló. Y en cambio, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, podemos hablar de que puede tardar muchísimo tiempo. Entonces, hay diferencias, ¿verdad? ¿Por qué es corto el don de lenguas? Cuando se habla, los diversos géneros de lengua, es corto porque tiene que haber interpretación. Por ejemplo, usted ha visto cuando yo estoy predicando en español y alguien me está traduciendo, ¿verdad?, al inglés. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo que ir despacio y detenerme para que la persona dé la interpretación. Porque si yo sigo hablando, se le va a olvidar parte de lo que yo dije. Entonces, cuando hablamos del don de lenguas, el Espíritu Santo no es de confusión. El Espíritu Santo trae una palabra que va a ser bien clara para ser entendida. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que el don de lenguas, de diversos géneros de lengua, siempre es corto. La interpretación puede ser más larga que lo que es el don de lenguas. Entonces, mi querido hermano, tiene que haber tiempo. Y le repito, la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo puede ser de larga duración. Yo he conocido personas que son bautizadas por el Espíritu Santo y están durante todo el servicio hablando en lenguas, se van a su casa hablando en lenguas, llegan a comprar a una tienda y hablan en lenguas. La gente no lo entiende porque es de larga duración, pero el don de lengua es de corta duración. ¿Por qué, hermano? Porque es para edificación. Cuando hablamos de edificación, hermano querido, le estoy diciendo que si hablamos de edificar algo, supongamos que usted va a edificar una casa. Para edificar se lleva mucho tiempo, es un tiempo más largo. Para decirle yo, necesitamos ladrillo, arena, cal, cemento, hierro, eso es corto. Pero cuando ya se habla de edificar, entonces estamos hablando de más tiempo. Y como el don de lenguas, de diversos géneros de lenguas, es para edificación de la iglesia, se ocupa más tiempo. Se ocupa más tiempo. Le estoy dando este tipo de ejemplos para que me vaya entendiendo mejor. Un punto importante es que el don de lenguas se puede hablar en lenguas humanas o lenguas angélicas. Porque cuando hablamos, hermano, del don de lenguas, no necesariamente tiene que ser una lengua angelical, puede ser una lengua humana. Y esto, yo he visto casos de personas que no hablan un idioma, no lo hablan. Imagínense que usted se va a Alemania y usted no habla nada de alemán, pero hay una lengua que se está moviendo allá y Dios le da la interpretación a usted que no habla alemán. Entonces, puede ser un idioma humano o puede ser una lengua angelical. Ahora, en 1 Corintios, capítulo número 13, el versículo número 1, encontramos un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro. 1 Corintios, para los que están anotando, capítulo 13, versículo número 1. Dice ahí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Aquí habla Pablo de las lenguas humanas y habla de las lenguas angelicales. Dice, si yo hablo lenguas humanas y hablo también lenguas angelicales y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, mi querido hermano, aquí se habla de lenguas humanas y de lenguas angelicales.
Este tipo de estudio genera algunas confusiones porque hemos oído muchos comentarios, hemos oído a muchas personas hablar, pero hay una gran diferencia entre predicar acerca del tema y enseñar acerca del tema, porque la enseñanza nos lleva un poco más profundo el sentido de la comprensión. Podemos entender mejor las cosas. Entonces, cuando yo digo que el don de interpretación de lenguas, de diversos géneros de lenguas, perdón, pueden ser angelicales o pueden ser humanas, es porque Pablo lo menciona. Si yo hablo lenguas humanas y hablo lenguas angélicas, aquí habla de los dos tipos de lenguas. Sea cual fuera el caso, en la Biblia encontramos razones muy importantes para buscar estos dones, muy importantes para movernos en este tipo de búsqueda. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El que habla en lenguas, supongamos que yo me pongo a hablar en lenguas angelicales. Estoy hablando en lenguas angelicales. Bendito el nombre del Señor. Yo estoy hablando en lenguas. ¿Con quién estoy hablando yo? ¿Estoy hablando con alguien o estoy hablando con Dios? Estoy hablando con Dios. Si yo hablo en lenguas, entonces yo estoy directamente llegando al trono de Dios. Directamente estoy hablando con el Señor. ¿Y qué es lo que estoy haciendo cuando yo hablo con Dios? Cuando yo estoy hablando en lenguas, porque el Espíritu Santo se derramó sobre mi vida y yo estoy solo, por ejemplo, en mi casa, ¿verdad? Yo no estoy hablando ni con mi esposa ni con mis hijos, estoy hablando con Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Me está edificando a mí. Cuando yo hablo en lenguas, yo me estoy edificando. Dios me está edificando, yo estoy siendo edificado. Cuando yo hablo en lengua, yo soy el que soy edificado. Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo número 2. Dice ahí claramente, para que usted me entienda bien claro lo que le estoy diciendo. Primera de Corintios 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Aquí lo dice claro. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando en lenguas, yo estoy hablando a Dios. Mi oración en angelical está llegando a la presencia de Dios. Y dice, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu, dice, aquí esto es bien importante, por el Espíritu habla misterios. Aunque a usted no lo entienden, usted está hablando en lenguas, usted está hablando con Dios. Estamos llegando al trono de Dios. Usted le puede contar sus cargas, usted le puede contar sus penas, usted le puede contar sus debilidades, porque nadie lo va a entender. Cuando hablamos en lengua nos estamos edificando nosotros, porque estamos hablando con Dios. Por eso le digo, es importante que anhelemos, que busquemos los dones espirituales. La iglesia en la actualidad, con lo que estamos viviendo, debería de anhelar, tenía que buscar estos dones, moverse en el nivel espiritual para poder ser edificados, guardados, fortalecidos, para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, aunque te estén escuchando las personas cuando tú estás hablando en lengua, no entienden nada. Estoy hablando del bautismo, los diversos géneros de lengua, allí hay interpretación. Pero en el bautismo tú estás hablando con el Señor, no te entienden, porque estás hablando con Dios en línea directa. Estás hablando con Dios directamente. En ese momento los demonios no entienden, las personas que estén a tu lado no entienden, nadie entiende. Solamente Dios te está escuchando y tú estás siendo edificado de parte del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo número 4. 1 Corintios 14, 4. Por eso le digo que anotemos todo porque necesitamos entender esto. Dice 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, si yo estoy hablando en lenguas angelicales, yo me estoy siendo edificado. Mucha gente no entiende. Y hay gente que quiere hablar en lenguas cuando están todos, ¿verdad? No.
Las lenguas, hermano querido, cuando nosotros estamos solos, tenemos que ejercitarlas. Tenemos que hacer ejercicio espiritual, porque Dios quiere que seamos edificados. ¿Para quién son las lenguas entonces? ¿Será para los cristianos las lenguas? ¿Les sirve a usted de algo la lengua si yo estoy hablando en lengua y usted no entiende nada? La lengua no es para los cristianos. No. Acuérdense que aquí todo lo enseñamos con la Biblia, ¿verdad? Aquí no enseñamos nada que esté fuera de línea. Nosotros hablamos en lengua y somos edificados cada uno de nosotros de acuerdo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Pero mire 1 Corintios 14, 22 lo que dice. Dice ahí claramente, así que las lenguas son señal, no a los creyentes, dice. Lo dice claro Pablo. Versículo 22, 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, hermano querido, ¿quiénes fueron los que oyeron hablar en lenguas a los 120? ¿No eran los incrédulos? ¿Y qué entendieron los 120? No entendieron nada. Pero los incrédulos estaban oyendo las lenguas. Entonces Pablo dice aquí claro a los corintios, entiendan que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino a los incrédulos. Pero hay una coma y luego dice, pero, eso es un puente, ¿verdad? Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, hermano querido, por eso le digo, cuando hay lenguas y no hay profecía, solamente es para edificación de la persona que está hablando en lengua. Pero cuando hay profecía, eso es para nosotros los creyentes. Esto es para nosotros los hijos de Dios. Esto está claro. Le digo, a veces hay confusión por falta, hermano, de escudriñar las Escrituras. Pero cuando hablamos especialmente de las cartas paulinas, que fueron 13, estamos hablando de doctrina pura, doctrina 100%. El apóstol Pablo dejó, hermano, una gran cantidad de enseñanzas que muchas veces nosotros no las estudiamos porque nos basamos más en soy salvo, soy fortalecido, soy más que vencedor. Y está bien, porque Pablo también lo dice, ¿verdad?, a la iglesia en Roma. Pero sabe una cosa, él enseña mucho acerca de los dones. Él aclara cómo debemos de manejar los dones del Espíritu y muchas veces nosotros no lo hacemos. Entonces, las lenguas, para ir avanzando, son una evidencia de que soy un verdadero hijo de Dios, una evidencia de que soy un verdadero cristiano. Y es el poder que necesitamos para compartir la palabra. Si usted se da cuenta en el libro de los Hechos, capítulo número 2, después de que el apóstol Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo, predica por primera vez. Antes de eso se escondía, tenía sus temores, pero ahora Pedro está predicando. Ahora, mire lo que dice aquí. Esto es bien importante para mostrar lo que es la evidencia de que el hablar en lenguas me presentan como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios. No es lo que yo diga de mí, no es lo que alguien diga de mí, es que tenemos que tener evidencia, hermano, de que somos hijos de Dios. En San Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 17. Repito, Marcos capítulo 16, versículo 17, dice claramente, y estas señales seguirán a los que creen. Luego dice 2 puntos. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué señalo los 2 puntos? Porque la gente dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No, dice, estas señales seguirán a los que creen. Luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y luego, ¿qué dice? Hablarán nuevas lenguas. Entonces, hermano querido, cuando nosotros hablamos, entendemos la palabra y nos damos cuenta que esa es la evidencia real de que soy un hijo de Dios, la evidencia real que soy un escogido de Dios, la evidencia real de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque están siguiendo las señales. Ya vimos que las señales de hablar en lenguas es para el incrédulo, no para nosotros los creyentes.
Dijimos que la profecía es para nosotros, no para el incrédulo. Pero las señales, de aquí se habla, estas señales seguirán. Entonces, mi querido hermano, cuando nosotros estamos orando en lengua, estamos en realidad orando, pero no en nuestra carne, sino que orando en nuestro espíritu. Y estamos llegando aquí a un nivel, hermano, un nivel superior, un nivel, porque cuando comenzamos a orar, nosotros comenzamos y aprendimos a orar en la carne, ¿verdad? Preguntamos cómo se ora, enséñanos a orar. Los mismos apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó la oración del Padre Nuestro. Pero, mi querido hermano, cuando nosotros comenzamos a orar y oramos en lenguas, nosotros estamos llegando entonces a orar en el Espíritu. Nuestro espíritu, hermano, por eso todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Dentro de nuestra alma, el salmista decía, oh alma mía, bendice a Jehová. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de lo más profundo de nuestro ser. Estamos hablando de nuestro interior. Jesucristo dijo en una ocasión, todos estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cuando aprendemos a orar en el Espíritu, hermano querido, entonces estamos hablando de un nivel que es superior. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, acuérdese, porque si yo oro en lengua desconocida, esto es importantísimo, hermano. Marque bien en su Biblia esto. Porque dice Pablo, si yo oro en lengua desconocida, o sea, aquí ya estamos hablando de la oración en lenguas. Estamos orando, pero en lengua. Acuérdense que leímos cómo, sin saberlo, estamos hablando misterios, ¿verdad? Porque es nuestro espíritu el que está aquí clamando. Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. Pero mi entendimiento, dice, queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no entiendo nada de lo que estoy diciendo, porque es en espíritu. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces estamos llegando a un nivel, mi querido humano, de que nosotros tenemos que entender claramente de que el orar en lenguas, el hablar en lenguas, me va a edificar. Por eso digo, todos los cristianos deberíamos de orar en lenguas. Todos los cristianos deberíamos de hablar en lengua. En su casa usted puede hablar en lenguas. En su automóvil usted puede hablar en lengua. Deberíamos anhelarlo, porque es la forma en que Dios nos edifica a nosotros. Es la forma en que damos nosotros señal al inconverso de que somos hijos de Dios. Y es la forma en que podemos orar en espíritu. Hay una escritura que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 26. Esta escritura es importante porque dice cómo el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque está con mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu de Dios es la fortaleza de nuestra vida, es la guía que nosotros tenemos. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. A veces no sabemos cómo pedir, pero dice ahí claramente, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ahí está el Espíritu intercediendo por nosotros. Es decir, el Espíritu Santo está orando por nosotros, pero dice con gemidos indecibles. ¿Sabe qué significa eso? Con palabras que no pueden entenderse, con palabras. El Espíritu Santo mismo está hablando con palabras que no pueden expresarse. ¿Y por qué no pueden entenderse o expresar? Porque no tienen interpretación. Porque no existe interpretación para cuando tú estás hablando en lenguas, cuando tú estás orando en el Espíritu. No hay nadie, no existe la interpretación. Por eso les digo, es una línea directa de nosotros para con Dios, hermana. Nosotros para con Dios. Dios entiende perfectamente bien todo, pero nadie hay capaz de entender o de expresar lo que no tiene interpretación.
Entonces nosotros ya estamos hablando de un nivel, hermano querido, en donde cuando hablamos de los dones espirituales, tenemos que aprender a movernos en ellos y usarlos. Dice la Biblia que Dios da dones a los hombres. ¿Para qué da dones Dios a los hombres? ¿Para qué Dios nos puede dar un don? Para usarlo. O sea, a usted le dan un regalo, porque la palabra don significa regalo, ¿verdad? Si nosotros recibimos un regalo, ¿para qué queremos ese regalo? Supóngase que le regalan un par de zapatos a usted. ¿Para qué son los zapatos? Son de su medida exacta, le quedan bien, lo más confortable que usted ha tenido, sus pies se sienten cómodos, descansados. ¿Me va a decir usted que los va a recibir y los va a guardar para no usarlos nunca? ¿O va a comprar una buena cama para usted no acostarse nunca en la cama, sino que seguir durmiendo en el suelo? No, los regalos que recibimos nosotros son para usarlos. Nadie compra un automóvil para tenerlo parqueado en el garaje de su casa y salir a ver quién lo lleva a un lugar. No, las cosas que recibimos se usan. Entonces, cuando hablamos de los dones que Dios da los dones a los hombres para que usemos esos dones, para que los utilicemos. Pero la iglesia, lamentablemente, ha descuidado este regalo que Dios nos da. Ha descuidado lo que Dios nos ofrece. Pero bueno, eso es lo que son las lenguas. Vamos a la interpretación de la lengua. Capítulo 14, 1 Corintios, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Este es otro punto importante. Usted está hablando en lengua extraña, pero no hay intérprete. La Biblia dice que usted mismo puede pedir a Dios que Dios le dé la interpretación. Hay personas que tienen la lengua y tienen la interpretación. Fíjese qué cosa tremenda. Y es lo que aquí dice la Escritura. El que habla en lengua extraña, pida en oración. Acuérdense que estamos hablando de la oración en espíritu, ¿verdad? Lo que vimos ya, orar en espíritu. Cuando pedimos oración en espíritu, dice, Dios nos puede dar el don de interpretación. ¿Eso qué significa, pastor? Que puedo tener los dos dones. Exactamente. Hay personas que pueden tener el don de las lenguas y el don de la interpretación. Otra persona solamente tiene el don de las lenguas y otra persona tiene solamente el don de la interpretación. Acuérdense que dice la Escritura que las da el mismo Espíritu y la reparte como el Espíritu quiere. Entonces no existe una regla. Cuando Dios da a su manera, da como Dios quiere darlo, bendito el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que estar prestos para recibir aquello que Dios tiene para nuestra vida. Recibir lo que es el don de la interpretación ahora. Ya dijimos que todos deberíamos de hablar en lengua, pero no todos tenemos interpretación de lengua. Mire, el don de la interpretación es muy importante dentro de los planes de Dios. Muchas veces no dentro de los planes nuestros. Hay gente que no le interesa eso. Gente que no provoca la bendición de Dios. No anhela el don de Dios. Puede estar ocupado en 1000 cosas dentro de la congregación. Puede ser una persona que apoya, que ayuda en todo, pero no busca los dones. No busca los dones. Porque estamos tan ocupados en tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante. ¿Verdad? Servir a los demás es importante. Servir a los hermanos es importante. Servir al prójimo es importante. Servir en el templo es importante. Pero lo más importante es servir a Dios. Servir a Dios es lo más importante. Y a veces servimos a todos, pero no servimos a Dios. Y cuando hablamos de los dones, pues no tenemos tiempo de pensar ni en los dones. Estos estudios deberían de estarlos recibiendo todo el liderazgo. Todo el liderazgo debería estar recibiendo estos estudios, porque, hermano, es la forma en que Dios nos quiere usar, la forma en que Dios nos quiere levantar. Entonces, le digo, estos dones son importantes dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dijimos, hermano querido, en el estudio pasado, que el don de la interpretación de las lenguas es el poder de Dios impartido de manera sobrenatural a algunos hermanos que se mueven
en santidad. ¿Verdad? Requisito, consagrarse a Dios. Si usted quiere recibir cualquier don, hermano, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que tener una vida de consagración con Dios. Tenemos que tener paz en nuestro corazón. Tenemos que tener amor para los hermanos. Tenemos que ser personas templadas. Tenemos que ser personas de fe, personas benignas, personas que estamos, hermano, en todo tiempo buscando primeramente el reino de Dios, su justicia y esperando las añadiduras. Los dones son añadiduras. Pero cuando hablamos de añadiduras pensamos en las añadiduras físicas o materiales. Y son bendiciones, porque Dios quiere bendecir de esa manera. Pero cuando hablamos de añadiduras también tenemos que pensar en lo espiritual. Que si yo en el año 2021 me moví en un nivel espiritual que fue de bendición para mi vida, el año 2022 tengo que anhelar moverme en un nivel superior. Y si Dios me permite llegar al mes de diciembre y empezar el 2023, yo tengo que anhelar en el 2023 vivir una vida de entrega delante de Dios que supere mi vida en el 2022. Pero hay personas que están viviendo en el 1990 todavía. Y están teniendo la bendición de que Dios los ha guardado, de que Dios los ha sostenido, Dios les ha provisto, pero no han subido de nivel espiritual. Entonces no podemos decir, porque a mí Dios no me da el don de profecía, porque a mí Dios no me da el don de revelación, porque a mí Dios no me da la palabra de sabiduría, porque a mí Dios no me da la palabra de ciencia, porque no estamos anhelando los mejores dones. Las cosas de Dios hay que anhelarlas, diga conmigo anhelarlas. Entonces, el poder de Dios impartido en medio de sus hijos, el poder de Dios manifestándose en medio de su iglesia. Y este poder de Dios es indispensable para poder entender y para poder explicar el significado de los diversos géneros de lengua. Es indispensable. Necesitamos el poder de Dios manifestado en nuestra vida, el poder de Dios manifestado dentro de la iglesia, bendito el Señor. Esto nosotros lo tenemos que entender. Mi amado hermano, de alguna manera inspirada por Dios, este don viene al corazón del cristiano. De alguna manera, por el Espíritu de Dios. Porque por Dios viene el querer y el hacer. Es por la buena voluntad de Dios. ¿Se acuerda lo que le dijo a Moisés, lo que le dijo a Jeremías? No temas lo que vas a decir ni lo que vas a hablar, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, no nos tenemos que poner nerviosos, ¿qué voy a decir? Es Dios el que va a hablar. Solamente va a usar nuestros labios, va a usar nuestro cuerpo, como usó a Moisés, como usó a Jeremías, como usó a Daniel, como usó a José, o a cualquier hombre y mujer que fueron fieles delante de Dios. Dios va a usarnos de la manera que Él quiere. Pero es indispensable que nosotros permitamos el mover del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y es por eso que dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Verdad? Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y del mismo corazón vienen los malos pensamientos, las malas intenciones, viene todo lo malo. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón limpio. Dice en Mateo 5, ¿verdad? Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, mi hermana, que hay exigencias de parte de Dios. Cuando Dios da algo es porque esa persona ha luchado por eso. Ha esperado, ha confiado, ha peleado la buena batalla y Dios se lo va a dar. Entonces, es el don de interpretación, va a llegar de una manera inspiradora o inspirada al corazón del cristiano. ¿Por qué? Porque ese don de interpretación es, hermano querido, la explicación del mensaje del Espíritu Santo. Es la interpretación del mensaje que se escuchó en otras lenguas. Cuando escuché esto en otras lenguas, no entendió nada,
Pero de pronto, cuando hay interpretación, comienza a entender usted. ¿Se recuerda usted, mi querido humano, del faraón en Egipto, que no entendía los sueños? No entendía, y tuvo que haber alguien que le interpretara los sueños, que fue José. José le dio la interpretación correcta. Él entendió lo que no entendía. Entonces, cuando nosotros recibimos la revelación de Dios, cuando nosotros recibimos la inspiración del Señor, es cuando nosotros podemos explicar al pueblo lo que Dios está diciéndonos a través del Espíritu. Y esto es básico y elemental, hermano querido. Nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender que necesitamos, ¿verdad?, los diversos géneros de lengua. Ya entendimos que si yo hablo en lenguas me edifico a sí mismo. Ya entendimos que la interpretación es para edificación de la iglesia. Entendemos, hermano querido, que no hay nadie que pueda entender lo que nosotros estamos diciendo. Y entendimos también como el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles delante de Dios. Que dijimos que no hay forma de expresar interpretación alguna de lo que estamos hablando cuando estamos en el Espíritu. Muy bien. Incluso, le decía, el mensaje en otras lenguas puede ser más corto, mientras la interpretación es más larga. No se olvide de eso. Más corto el mensaje, más larga la interpretación. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted, el teléfono es rojo y es para hacer llamadas, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Pero si alguien me explica y comienza a decir, el teléfono fue inventado por fulano y se utilizó de esta manera, comenzó en tal año, terminó, se ha hecho esto, ha evolucionado, se ha transformado y ahora comienza a hablar del teléfono, todo lo que nosotros no sabíamos cuando nos dijeron que el teléfono era rojo y era para hacer llamadas. Entonces, cuando el mensaje de la lengua es corto, la interpretación es larga, porque comienza el Espíritu Santo a explicarlo todo. Bien, vamos al don de la profecía. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 1, y vamos a saltarnos el 2, ¿ok? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Mire para qué es la profecía. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Pablo dice, quisiera. Ese quisiera no nos va a llevar a la realidad de que todos hablen en lengua. Quisiera. Pero más, si agregamos el quisiera, pero más quisiera que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Muy bien, clarísimo aquí, ¿verdad? Entonces, esta palabra de profecía, ¿qué es lo que significa? La palabra de profecía, lo que significa, mi querido hermano, es la proclamación de la mente de Dios, el mensaje de Dios. El que trae una palabra profética está soltando lo que Dios está pensando, lo que Dios está planeando. Suelta el consejo de parte de Dios, porque acuérdese, hermano, en el versículo 4 leímos que el que profetiza edifica a la iglesia. Y en el versículo 3 también leímos en edificación, exhortación y consolación. Entonces, mi querido Juan, la palabra de la proclamación del consejo de Dios
es muy importante para la iglesia, es muy importante para los hijos de Dios, es muy importante para cada uno de nosotros, porque el don de la profecía es el mensaje de Dios para la iglesia, pero escúcheme bien, ya no en lengua, sino que en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Es decir, Dios a nosotros en el Centro de Avivamiento nos habla en español, porque es nuestro lenguaje, ¿verdad? A los hermanos que están en Corea les habla en coreano, los que están en China en chino, porque la profecía es diferente a la interpretación de las lenguas. Acuérdense que la lengua puede ser angelical, puede ser humana, como lo leímos en la Biblia. Y luego acuérdese, hermano, que la interpretación es el mensaje de Dios traducido a nuestro lenguaje. Pero cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de que Dios habla y nos da a entender sus planes, o nos exhorta, hermano, o nos edifica, o nos consuela, pero en nuestro propio idioma. Y aquí es donde se abre la oportunidad para que tú recibas la palabra o para que la rechaces. Porque cuando hablamos de la profecía, está hablando, hermano querido, en una forma abierta a Dios para la iglesia. Entonces, hermano, no solamente en nuestro idioma, sino que acuérdense que es para edificar, exhortar y consolar. Trae propósitos positivos. La profecía negativa, esa, hermano querido, no es pública. No es pública. Cuando viene el rey David, peca con Betsabé. Y llega el profeta Natán a darle una profecía. No la hizo pública. Llegó con él donde estaba. Y le dijo, tú eres ese hombre. Y por eso tu hijo morirá. Se lo dio a él. Entonces cuando Dios, hermano, trae una palabra que es personal, no lo va a utilizar en una forma pública. Dios va a ir con la persona y le va a dar la palabra profética. Y puede exhortarte, puede edificarte o puede consolarte. Pero yo puedo decirle que aun si sea de exhortación, de consolación, siempre será de edificación para nuestra vida. Porque todo lo que viene de Dios es para edificar nuestra vida. Aparte cuando el hombre peca, que dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahí eso es diferente, porque cuando el hombre peca, entonces viene juicio de parte de Dios. Y no necesitamos que un profeta nos venga a decir eso. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mi querido hermano, es muy importante poder entender muy bien los tres elementos del don de la profecía. Los tres elementos que hemos mencionado. Edificación, dijimos. La palabra de Dios, hermano, cuando se habla de la profecía, dice que es para edificar. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir. Dios quiere construir en nosotros. Dios quiere hacer algo especial en nosotros, bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque cuando nos construye, Dios nos motiva. Si usted comienza una construcción, hermano querido, y se acaban los materiales, me va a decir que está bien motivado porque la construcción se quedó a la mitad y ya no la puedo terminar. No. Cuando nosotros hablamos de que recibimos esa profecía para construir, para edificar nuestra vida, significa, mi querido hermano, que Dios lo que quiere es promover tu crecimiento espiritual. Dios va a utilizar la profecía para motivarte, para que crezcas en el Señor, para que tú te muevas en ese nivel de bendición, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cuando un niño crece, ¿qué es lo que está haciendo? Se está desarrollando. Un niño que no crece es un niño que no tiene desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te está dando ese crecimiento, está permitiendo que te desarrolles, no solamente espiritualmente, sino que tu carácter va a ser firme, tu identidad va a ser sólida, vas a entender los propósitos de Dios, y todo esto viene por medio de la profecía.
La profecía va a ser para edificación. La profecía siempre te va a edificar. La profecía siempre te va a levantar. La profecía nunca te va a caer, nunca te va a hacer que tú caigas, bendito el nombre de Cristo Jesús. Número 2, para exhortar. ¿Qué es la exhortación, hermano? En realidad la exhortación es una palabra de ánimo. Una palabra, dice que para que haya una reacción tiene que haber una acción. Después de una acción viene una reacción. Si tú te golpeas la mano con un martillo, va a haber una reacción a ese golpe. Si no te golpea la mano, no va a haber ninguna reacción. Entonces, cuando hablamos de que Dios exhorta a una persona, Dios está esperando una reacción buena, una reacción, hermano querido, que sea positiva, de bendición. Y entonces Dios te va a amonestar, pero en realidad lo que quiere es animarte. La exhortación pensamos que es un regaño, no es un regaño, como la disciplina no es un castigo, sino que la exhortación, hermano querido, es para animar tu vida. La exhortación es como un premio que nosotros tenemos cuando seguimos una conducta acertada. Si algo está haciendo mal uno de tus niños y tú lo exhortas, si no corriges tu vida, si no corriges tu proceder, vamos a actuar de esta y esta y esta manera. Y viene tu hijo y reacciona positivamente porque fue motivado a hacer lo bueno. En el momento en que lo hace, tú lo premias. Tú lo premias. ¿Por qué? Porque hubo una reacción positiva. Entonces, cuando Dios trae una palabra de exhortación, es para que reaccionemos de una manera positiva, para que nosotros podamos enderezar lo torcido que estamos haciendo. Porque, hermano querido, ¿quién se podrá ocultar de los ojos de Dios? No hay nadie que podamos escondernos del Señor en ningún momento, bendito el nombre del Señor. Y tercero, consolación. Hablemos de consolación. Cuando hablamos de la consolación, es una cualidad que viene a nuestra vida dada por Dios mismo. La consolación. Se la da Dios a algunos de sus hijos. Bernabé era conocido como hijo de consolación. ¿Y cuál era el propósito de traer una consolación? Poder, hermano, persuadir a una persona, poder hacerla despertar o estimularla de alguna manera, bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia, hermano querido, que cuando el pródigo estaba lejos de su padre, recibió una palabra y vino a su mente, a su corazón y dijo, ¿cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre? Cuando se vio en la condición que estaba, dice, despertando, dice, y volviendo en sí, o sea, despertó a la realidad, despertó a lo que estaba viviendo. Dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué recibió? El consuelo y el perdón del Padre. Cuando nosotros reaccionamos, cuando nosotros, hermano querido, recibimos la consolación, entonces nosotros es cuando somos levantados por Dios. Hay una diferencia entre profecía de las Escrituras y la profecía como don. Hay una diferencia. Estamos hablando del don de la profecía. Y la Biblia dice que la palabra profética más segura es esta, la que nosotros leemos. ¿Verdad? Entonces, pero hay una diferencia. Porque la palabra escrita, esta, nunca falla. La palabra que está escrita nunca va a fallar. La palabra que está escrita es infalible, es certera. La palabra que está escrita no cambia. Y aún dice la Biblia en Apocalipsis 22 que si alguno le quita este libro, su vida será quitada, su parte será quitada del libro de la vida. Y si alguno le agrega, también recibirá entonces ayes, dolores, males. Entonces, ¿por qué no falla esta palabra? Porque está escrito.
¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo se enfrenta con Satanás allá en el desierto? Y que Cristo decía a Satanás, escrito está. Y Jesús le decía, escrito está también, ¿verdad? Entonces la palabra que está escrita no cambia. Esta palabra nunca va a cambiar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 18, versículo 31, ya vamos a ir terminando. Lucas 18, 31 dice, tomando Jesús a los 12, hablando de los apóstoles, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Le pregunto, ¿se cumplieron? Sí, ¿por qué? Porque está escrito. Entonces esto no cambia. La palabra profética escrita, todo lo que escribió Isaías, los profetas mayores, menores, no va a cambiar nunca. Pero cuando hablamos del don de profecía, dice la Biblia, escúcheme bien, que lo sometamos a prueba. Yo no voy a someter a prueba lo que dijo Elías, no voy a someter a prueba lo que está escrito en la Biblia. Lo creo, que dice la Biblia que bienaventurado el que cree. Creer a esta palabra es creerle a Dios. Pero cuando hablamos del don de profecía, tenemos que someterlo a prueba. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente viene de Dios o no. Y ese es el gran problema hoy en día, que se levantan profetas de todos lados. Profetas que nosotros no sabemos ni de dónde vienen, y otros que conocemos que no tienen una vida muy íntegra realmente, y se levantan como profetas. Personas que se presentan como profetas, perdónenme, pero se presentan indecorosamente en un púlpito, con pantalones rotos, con chanclas o con tenis, con gorra puesta. Yo no puedo llamar a un profeta así. Entonces dice la Biblia que los pongamos a prueba primero. Y se lo voy a mostrar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Aquí no estamos tratando de ofender a nadie. Si alguno se siente ofendido, es porque está en la carne. Es una persona carnal. Pero 1 Corintios 14, 29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué dice? Juzguen. Los profetas hablen, y los demás juzguen. La Biblia dice en San Mateo 7, no juzguéis para no ser juzgados. No se trata de juzgar la vida de una persona, sino que aquí se está juzgando la profecía. La profecía. Dijimos también la semana pasada que la Biblia regulaba lo que era el ejercitar estos dones, porque había mucho desorden. Había mucho desorden. Y la Biblia nos lleva a entender cómo los dones del Espíritu se tienen que mover dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. En el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 26 en adelante, vamos a leer una porción de la Biblia, cuando dice, ¿qué hay pues, hermanos? Versículo 26, 1 Corintios, capítulo 14, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y luego dice Pablo, hágase todo para edificación. No está diciendo que sea malo, está diciendo que todo sea para edificar. Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Fíjese, versículo 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, que si yo estoy hablando en lengua, pero no hay interpretación, yo puedo seguir hablando con Dios para mí. Puedo seguir hablando en lengua. Le bajo la voz y sigo hablando con Dios. Y es lo que aquí dice la Escritura. Versículo número 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. 30.
Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, que se calle el primero. Había un orden tremendo en las cosas de Dios. Había mucha libertad para el espíritu, ¿verdad? Pero también había mucho orden. No había lugar para el desorden. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no vamos a decir cosas que mi espíritu quiere decir, o algo que yo conozco dentro de la congregación, o algo que yo conozco de alguna persona. No, tengo que callar mi espíritu, porque si yo dejo que mi espíritu hable, no le voy a dar lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hacer hablar misterios, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y, hermano querido, hay restricciones que habían dentro de la iglesia. Solo 2 o 3 debían hacerlo en cada reunión. Solo 2 o 3. Regla número 2 que había, hacerlo por turno. Hacerlo por turno, no hacerlo todos juntos, que así dice Dios por aquí, así dice Dios por allá. Así. No, todo en orden. Y lo más importante, tiene que haber interpretación. Si no hay interpretación, dice, calle y háblese a sí mismo para con Dios. El que hable en lenguas, entonces, dentro de la iglesia, en aquellos tiempos tenía la responsabilidad de asegurarse que hubiera alguien que pudiera interpretar el mensaje. Y entonces, es aquí cuando se hablan de los profetas y las profetas, que dice la Biblia que los cuidemos dentro de las congregaciones. Tienen que ser cuidados. Son joyas que Dios ha puesto dentro de la iglesia sin menospreciar a los demás. Pero tenemos que entender que no todos fueron Jeremías, que no todos fueron Moiséses, ¿verdad? Que Dios escoge ciertos vasos. Y esos vasos, hermano, tenemos que nosotros ser espirituales y no pensar que porque a mí no me agrada el comportamiento de la persona, Dios no lo puede usar. Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar a quien sea. A veces nosotros pensamos que la persona está mal y los que están mal podemos ser nosotros. Y eso es algo común de pasar. Entonces, hermano querido, la Biblia nos enseña que el Hijo de Dios que habla en lenguas también puede interpretar. Lo vimos ahí en 1 Corintios 14, 13. Y esto es algo que tenemos que orar mucho a Dios. El que habla en lengua extraña, dice, pida en oración a Dios poder interpretar la lengua. Es que aquí Dios me da lenguas, pero no hay quien interprete. Pues órele usted a Dios.